Quiero pedirles que oremos, pidiéndole permiso a nuestro Padre Celestial para hoy transmitir su palabra en este lugar. Padre, muchas gracias por tu infinito amor, muchas gracias por tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor, porque hoy culminamos con una serie que establecimos para crecimiento y desarrollo de la iglesia, y hoy tenemos la oportunidad de mirar cómo es que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas. Padre, te damos gracias y yo me presento delante de ti, oh Dios, y solamente te ruego, Dios, que no permitas que haya palabra de sabiduría humana, sino que seas tú edificando tu iglesia, Señor, formando tu carácter en cada uno de ellos. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una cancioncita, vamos todos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5 y vamos a cantar del versículo 22 en adelante. Y vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus pasiones y deseos. Damos gracias a Dios en esta mañana y vamos a la palabra de nuestro Rey en esta mañana. Vamos a estudiar en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante. Como les dije, hoy culminamos nuestra serie también dejad lo que tenemos que abandonar para poder llegar a este punto, que es el final de nuestra serie, y es cuando usted ha entendido qué era lo que tenía que dejar. Entonces ahora vamos a vivir una vida con el Espíritu Santo. Vamos a vivir lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Una vez que hemos limpiado nuestra vida, una vez que hemos permitido que Dios haga una obra sobrenatural en cada uno de nosotros, les voy a recordar, en la serie estuvimos estudiando, nuestro mensaje básico fue Colosenses capítulo 3, y estuvimos analizando del versículo 1 al 8, y lo primero que vimos es que teníamos que abandonar la ira, el enojo, y teníamos que abandonar y permitir que todo pecado y toda maldad en nuestro corazón muriera. Pero dejad también, dice en el versículo 8, ira, odio, enojo, y también la otra semana hablamos acerca de abandonar la malicia, luego hablamos de abandonar los pecados de la lengua, y luego hablamos de abandonar el pecado de la mentira, abandonar también los deseos y la avaricia,
abandonar también la mundanalidad, y hoy vamos a estudiar nosotros cómo vivir una vida con el fruto del Espíritu Santo. Vuelvo a hacerles hincapié que si usted ha venido siguiendo todas las semanas y ha vivido en su devocional diario, en sus tiempos de oración, en todo lo que usted ha experimentado y ha estado clamándole a Dios, porque cada una de estas cosas a lo que la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos está invitando a dejar, a abandonar, para que podamos vivir verdaderamente ese fruto del Espíritu Santo y poder disfrutar del inmenso amor de nuestro Dios. Por eso en la Biblia vivir en el Espíritu nos garantiza disfrutar plenamente de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, y para eso hay que hacer morir todo lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Hay que hacer morir todo lo terrenal en nosotros, y habla de la lascivia, de la mentira, la maldad, o sea, todo lo que es el pecado, y vuelve y nos hace énfasis en el versículo 8 de que tenemos que abandonar también lo que es la ira, el odio, el enojo, la mentira, la vanidad, el egoísmo, todas las cosas que nos separan verdaderamente de Dios, aferrándonos a lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es separación con Dios. Nosotros tenemos que experimentar ese inmenso amor de parte de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y para eso nos es necesario limpiar nuestro corazón, permitirle a Dios que quitara ese corazón endurecido que existía en nuestra vida, que lo quitara, que lo cambiara por un corazón de carne, por un corazón nuevo, y asimismo el espíritu apocado que teníamos, el espíritu sometido al pecado y a la maldad, fuera cambiado por un espíritu nuevo, como dice él en Ezequiel 36 del 25 en adelante. Y entonces, una vez que hemos limpiado nuestro corazón, en Ezequiel dice que entonces él colocará su espíritu en nosotros para que le obedezca y podamos ver la gloria de él, abandonando todo el pecado, toda la maldad y todas las cosas que han estorbado en nuestra vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es una pregunta con la que quiero comenzar a introducir el tema antes de llegar a estudiar expositivamente la palabra de Dios en esta mañana. Dios, quien es el maestro de maestros, usa muchas veces lo conocido para enseñarnos lo desconocido. Usa la naturaleza para enseñarnos lo espiritual. El Señor Jesús en muchas ocasiones usó aquellas cosas que los campesinos y los pescadores que le escuchaban conocían, como las cuales ya estaban con las cuales ya estaban familiarizados ellos. Dios nos trata a nosotros con mucha diligencia, con mucho amor, con mucho cariño, y nos habla en un lenguaje que todos nosotros podamos entender y lo podamos poner por obra al caminar de nuestra vida. Hoy una vez más tenemos que enfatizar en que la Biblia es suficiente para guiar nuestros corazones. La Biblia es suficiente para solucionar nuestros problemas. La Biblia es suficiente para llevarnos a vivir de una manera completamente diferente. La Biblia es lo único que nosotros necesitamos para podernos familiarizar con las enseñanzas y principios del reino de los cielos. Él les hablaba a los pastores, en aquella época el entorno literario que él utilizaba era de la siembra, la cosecha. A los pescadores les hablaba de cómo ejecutar cada una de sus cosas, y ellos le entendían. Hoy nos habla de otra manera para que usted y yo le entendamos, para que nosotros podamos entender. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio,
Y Juan, cuando anunció la entrada de Cristo al ministerio, él dijo que el reino de Dios se había acercado a nosotros. Y hoy tenemos que entender que el reino de los cielos está entre nosotros, que hoy nosotros vivimos el reino de los cielos, porque Cristo ya vino, pagó por nuestros pecados, hizo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos vivir esa llenura del Espíritu Santo, para que podamos vivir el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo, hablamos no de muchos frutos, sino hablamos de un solo fruto. Hablamos de un fruto compuesto por 9 cosas muy importantes para nuestra vida. Así como nosotros podríamos definir hoy, por ejemplo, hablar de una manzana y decir que la manzana tiene una pulpa blanca, que tiene unas semillas, que es dulce, que tiene una cáscara, que todo lo que compone la manzana, pero es una sola manzana. No podemos hablar, y lo mismo nos pasa con el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir que son los frutos del Espíritu Santo. Es un solo fruto. Es una sola cosa que tenemos que vivir, que tiene que afectar la totalidad de nuestra vida. Por eso, la lista en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, no nos habla de varios frutos, sino de las características de un solo fruto. El texto aquí empieza diciendo: mas el fruto del Espíritu Santo es. Y luego continúa dándonos las 9 cosas o las 9 características de este fruto. Y nosotros tenemos no que esforzarnos. Si usted ha venido haciendo la tarea semanalmente, a usted no le va a ser difícil vivir el resultado de usted haber abandonado el pecado, de usted haber abandonado la maldad. O si no, tiene que volver a empezar la lección, porque no hay otra manera. No se puede disfrutar del fruto del Espíritu Santo en medio del pecado. No se puede disfrutar de esa hermosa bendición de Dios amando el mundo y viviendo o compaginando con el pecado. Nosotros debemos vivir en el Espíritu para que podamos experimentar ese profundo amor de parte de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros, estas 9 características que nos nombra el fruto del Espíritu Santo es uno solo, y el Espíritu Santo en Gálatas nos enseña 9 de sus características, 9 características, y el fruto del Espíritu Santo es el que se encarga de embellecer nuestro espíritu y se encarga de dar a conocer el carácter de Jesús en nosotros y sembrar la semilla del Evangelio en otros. Tenemos que recordar nosotros cuando éramos niños o ahora todavía tenemos que darnos cuenta, o con más veras en el día de hoy, que si la semilla no muere, no hay fruto, no hay resultado, no hay planta, no hay nada. Entonces necesitamos nosotros morir al pecado, morir a toda esa tentación que tenemos permanentemente para poder aceptar, porque la semilla se tiene que sembrar en un terreno preparado, en un terreno adaptado para poder sembrar esa semilla, y eso fue lo que Cristo vino a hacer y a preparar nuestros corazones para que cuando Él muriera, entonces todos nosotros pudiésemos dar el fruto de su presencia en nuestro corazón, el fruto de su existencia en nuestra vida, y poder empezar a dar ese fruto que tiene esas 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tenemos nosotros que mirar, y por eso es que tenemos que conocer las propiedades de ese fruto. Usted, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la manzana, usted tiene que decir: ¿para qué sirve la manzana?
Usted no se come un fruto porque usted quiere. Usted muchas veces le dan como receta comer ciertas frutas, ciertas cosas que usted necesita para poder equilibrar su estado de vida. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si usted quiere vivir una vida rica, una vida llena de gloria, una vida llena de gozo, tiene que permitir que esas 9 cosas formen parte de su sueño, de su vida y de su actuar. Si usted no permite que eso se mueva en su corazón, no va a pasar nada en su corazón, en su vida. ¿Para qué sirve el fruto del Espíritu Santo? Es otra pregunta antes de ir a estudiar en la palabra. Y hemos visto que el fruto natural nos alimenta y nos provee calorías, vitaminas, minerales y propiedades que nuestro cuerpo necesita. De igual manera, el fruto del Espíritu Santo no solo nos alimenta y fortalece a nosotros, sino también a todos los que están a nuestro alrededor. Es igual, si una persona en su casa se enferma, toda la familia sufre, toda la familia va a tener dificultades. Si una persona se enferma, todos sus miembros sufren. En la vida espiritual es igual. Si una persona de nuestra iglesia se enferma, todos sufrimos. Y por eso nosotros les pedimos que cuando ustedes tengan necesidad, llamen a la cadena de emergencia para poder estar orando por su vida, para poder estar clamándole a Dios, porque es una respuesta que solamente se consigue a través de la oración. Las cosas grandes que nosotros vivimos, las vivimos como fruto de una oración persistente, de una oración constante delante de nuestro Dios. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuánto tiempo usted dura orándole al Señor, clamándole por su necesidad? Las oraciones no pueden ser algo instantáneo. Y nosotros tenemos que conservar la santidad. Si usted vino haciendo la tarea semana tras semana, usted tiene que orar, tiene que seguir las instrucciones que se están dando para poder mantener la santidad que al abandonar el pecado queda reinando en nuestro corazón. De lo contrario no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. Por eso, de igual manera, el fruto del Espíritu Santo no solo alimenta y fortalece nuestra vida, sino que va a ser de bendición para toda la familia. Va a ser bendición para todos los que están a su alrededor. Yo hablo y digo, por ejemplo, hay personas que hablan con uno y le dicen, es que yo quisiera que haya paz en mi trabajo. Es que yo trabajo en el mundo y eso es muy difícil. Todo el mundo juzgando, criticando, chismes que van, chismes que vienen. Y entonces yo quisiera que hubiera paz, que existiera la paz en mi trabajo. Y yo le digo, ¿y usted qué ha hecho? Entonces dice, no, pues orar. No, es que usted tiene que sembrar la paz en cada corazón. Usted tiene que dedicar un tiempo para decirle a cada persona que está con usted, que trabaja con usted, que vive en su entorno, tiene que compartirle el Evangelio. Eso fue lo que el Señor dejó establecido y lo vamos a ver más adelante en Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué dijo el Señor? Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. El Señor Jesús, ¿qué nos enseñó? El Señor Jesús nos enseñó a conocer al Padre, nos enseñó a orar, nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a servir. Todo eso que es lo que tenemos que vivir recordando permanentemente, que un ser tan grande y poderoso como era el Señor Jesucristo, no estimó eso para hacerse rey, sino que vino con la función específica que el Padre le había mandado, a servirle a usted y a mí, a servirle a la humanidad, a salvar la humanidad y a conquistar un mundo para que la gloria de Dios esté siempre en nuestros corazones. El fruto del Espíritu Santo nos ayuda a ser de bendición
y a ministrar para bien a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos en Cristo. Por ejemplo, es bien bonito que terminamos la reunión y usted no salga corriendo. Lo que usted tiene le puede servir a otro. ¿Ah? No lo que tiene en la casa, ni nada, lo que usted tiene en su corazón puede ayudar a otras personas. Ese es el regalo de vivir. Usted vive el fruto del Espíritu Santo y la gente que está aquí, todos los que estamos aquí, necesitamos aprender de cómo usted vive ese fruto del Espíritu Santo. Cómo es que usted es feliz en medio de tanta dificultad y en tantos problemas que hay. Uno mira a la gente y uno dice, bueno, uno sabe que tiene problemas, que tiene dificultades, pero se pregunta, ¿y cómo hace para ser feliz? ¿Cómo hace para estar contento? ¿Cómo hace para reírse en medio de toda la aflicción y la angustia? Y sencillamente tiene que ser porque ha conservado el fruto del Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Porque, vuelvo a decirles, porque fuimos entendiendo lo que cada semana nos venían enseñando. Y fuimos dejando el pecado. Y cada que usted va abandonando el pecado, va viviendo más en la presencia de Dios y va disfrutando más del amor que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo se adquiere el desarrollo o cómo se adquiere y se desarrolla el fruto del Espíritu Santo? Primero tenemos que entender que el fruto del Espíritu Santo es algo que se recibe por gracia de Dios y tan solo se manifiesta en aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y que han nacido de nuevo. Yo insisto mucho en que usted tiene que revisar si usted ya nació de nuevo, porque nacer de nuevo no se hace mediante una oración, como estábamos acostumbrados o como habíamos enseñado. Repita conmigo. Y después de repetir una oración decíamos que usted ya era salvo y todo. No, ya hoy por hoy cuando nos sometemos a la Escritura nos damos cuenta que nacer de nuevo tiene que tener unos cambios radicales en nuestra vida. Tiene que mostrar unas cosas específicas en nuestro corazón. Tiene que dejar ver que usted dejó verdaderamente el pecado para aceptar la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para guiar su vida de una manera sobrenatural. Aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Salvador de sus vidas han nacido de nuevo. Pero aunque vivimos por fe, la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta en sí misma. Santiago habla en el capítulo 2 acerca de la fe, de las obras de la fe, no de obras como en Romanos o como muchos creen que la salvación es por obras. No, las obras de las que habla Santiago y de las que pide Dios son obras espirituales. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, usted viene aquí, qué hermoso que usted pueda compartir el amor que ha recibido de Cristo con todos sus hermanos. Hay aquí algunos que muchas veces ya creen que están llegando a la puerta del cielo y todavía odian al vecino, odian al otro, no le hablan al uno, no le hablan a nadie. En el reino de los cielos no va a entrar usted con todas esas cosas. Acuérdese que cuando usted llega a la puerta estrecha, usted lleva una maleta, la cual tiene que dejar en ese lugar. Usted no tiene que forzar para pasar por esa puerta estrecha con eso. Usted tiene que abandonar todo eso. Todo lo que hemos venido enseñando semana tras semana, usted tiene que dejarlo para poder pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha todavía está abierta. Y algunos dicen, yo desde hace muchos años yo digo que el Señor ya viene y no ha llegado. Y no es porque esté ocupado, ni porque esté haciendo otras cosas, sino que nos está dando una oportunidad para salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos aquí pueden llevar 10 años, 15 años en la iglesia y se saben todas las canciones y saben muchos versículos de la Biblia, pero no han podido apartarse del odio, no han podido apartarse de la indiferencia. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo para poder ver la gloria de Dios.
En 1 Corintios 9:10 dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 17 versículo 8 nos declara: un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, para que fuese robusta. Naturalmente que esa fuente de agua viva es Cristo, y allí es donde tiene que estar usted plantado. Acordémonos de la parábola de la siembra y la cosecha en Mateo capítulo 13, y hay 4 tipos de terreno que los he explicado muchas veces. Yo quiero recordarle que yo le pregunté a usted ya muchas veces le he preguntado qué tipo de terreno es usted, si usted ya está preparado para que ese terreno donde cayó Cristo en su vida, ya Él puede dar el fruto al que estamos llamados en Juan capítulo 15, versículo 2. Cuando dice que el que no lleva fruto lo cortará, y que el que lleva fruto, el pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Otra versión dice que lo levantará para limpiarlo y para que lleve fruto. Usted y yo hemos sido levantados por el amor del Señor, y hemos levantados por la misericordia de nuestro Rey, y Él nos ha venido dando a nosotros la bendición de poder nosotros dar más fruto cada día. Cada que usted permite que el Señor lo limpie. ¿De qué nos está limpiando el Señor? Del pecado. Por eso vuelvo a insistir que si nosotros hemos venido haciendo la tarea que nos correspondía cada semana, usted debe dar fruto, y más fruto, como dice la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros leemos lo que dice Gálatas 5, 16 y 18, del 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es importante que nosotros entendamos que si su deseo lo guía a las cualidades mencionadas en Gálatas 5, 22, 23, entonces usted puede deducir que el Espíritu Santo lo está guiando, que el Espíritu Santo es el que lo está fortaleciendo, que el Espíritu Santo es el que lo está dirigiendo. Porque naturalmente ese fruto del Espíritu Santo solo se da cuando usted permite que la santificación permanezca en su corazón, que la santificación esté permanentemente en su vida. Al mismo tiempo debe tener cuidado en no confundir los sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Por eso encontramos tantos creyentes que dicen: Dios me habló, y le dicen a uno un poco cosas que Dios les dijo, que Dios les puso. No confunda sus sentimientos. No confunda los sentimientos que usted tiene con la dirección del Espíritu Santo. Usted, cuando es dirigido por el Espíritu Santo, tiene que mostrar los cambios que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. De lo contrario, no vamos a poder experimentar esa bendición que significa tener el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Pablo dice muchas cosas que son una gran realidad. Nuestros malos deseos o inclinaciones al mal están expresados. Si nosotros volvemos a leer la palabra de Dios, habla de los malos deseos de nuestra vida. En el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No, ese es el problema de nuestra vida, que queremos andar en el Espíritu, pero no queremos abandonar el pecado, no queremos abandonar
lo que usted vive. No hay nada más difícil que abandonar el pasado. Es muy complicado, pero es lo que necesitamos hacer y es lo que necesitamos vivir. Por eso Pablo describe las dos fuerzas de conflicto en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Y si nosotros vamos al versículo 19 al 21 de Gálatas capítulo 5, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos tenemos deseos naturales hacia el mal. Todos tenemos esos deseos naturales hacia el mal. El Proverbio dice que la maldad viene ligada al corazón del muchacho, y que solamente la aplicación de la vara de la corrección será la que lo va a ayudar. Y la vara de la corrección no es un palo, ni es una vara de espinas con hartas espinas. La vara de la corrección es su palabra, y la mejor forma de corregir no es leyendo solamente la palabra, sino usted mostrando que su vida ha sido transformada por esa palabra que usted predica con libertad, con esa palabra que usted predica con gozo. Ayer vino alguien a saludarnos, porque llevamos más de 2 años y medio, orando porque pudieran ser padres. Una parejita que llevaba su tiempo casados y nada, y entonces ellos, cada que yo hablaba con ellos, es que ya fuimos donde tal médico, ya fuimos donde tal otro. Yo le dije: el único que da bendición para que usted sea padre se llama Dios. ¿Ya? No existe otro. El Señor bendijo a Adán y a Eva para que fructificaran. El Señor después bendijo a Noé para que fructificara. Usted tiene que someterse a Dios. Pero es que ya llevamos mucho tiempo, es que eso no pasa nada. Para Dios un día es que como 1000 años. Usted tiene que seguir esperando. ¿Qué más puede hacer? O siga gastando dinero. Pero le quiero decir que el que da esa bendición se llama Dios. Y entonces ayer vinieron a contarnos que ya llevan 7 semanas de embarazo, están muy felices, están dichosos, encantados de la vida. Y entonces ellos me dijeron: no, pastor, usted sabe cuánto. No, el problema no es que haya quedado embarazado, ahora viene la gran dificultad de estar embarazados. Porque ahora tienen que empezar desde que esa criatura está en el vientre a edificarlo con la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a hablar aparentemente solo, pero usted tiene ya una criatura que a las 8 semanas ya está formado. Entonces usted ya tiene que empezar a enseñarle a vivir espiritualmente, porque usted ya tiene dinero suficiente para cuando él ya tenga la edad llevarlo al mejor jardín, al mejor colegio, a la mejor universidad. Pero nada de eso le va a dar lo que estamos leyendo nosotros. Nada de eso le va a proporcionar la salvación. La salvación se la va a proporcionar el que usted saque tiempo específico para hablarle a su hijo de todo lo que estamos nosotros hablando. De lo contrario no va a pasar nada alrededor de la gente. De lo contrario, usted disfruta no más de 5 años de su hijo y después empieza a sufrir por los problemas que vienen con ese hijo. Y entonces usted empieza a justificarse, ¿no es cierto? Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y los que todavía consideran a un niño de 42 años, entonces tiene que decir que los problemas viejos son ya viejos para usted y no los puede cambiar. Tiene que aceptar que se equivocó toda su vida porque no le enseñó lo que tenía que enseñarle. Por eso nosotros tenemos que seguir la instrucción de lo que dice Gálatas 5, 19, 21. Y dice: porque tenemos deseos naturales hacia el mal, y no lo podemos ignorar. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentarlos con decisión. Crucificarlos, dice Gálatas 5:24, como lo vamos a ver ahorita más adelante.
Hay que crucificar nuestras pasiones en la cruz. Hay que crucificar nuestros deseos en la cruz. Lo peor de todo es que no podemos evitar lo que estos deseos incluyen: los pecados obsesivos tales como la inmoralidad sexual y la hechicería. Y esos son pecados que son demasiado fuertes en nuestra vida. Si leemos Gálatas 5, 22, 23, y ahí me quiero centrar un rato. Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. Todos habían recibido una promesa de parte de Cristo de la venida del Espíritu Santo, y el Señor les dijo que cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo le deberían ser testigos hasta en los confines de la tierra. Y en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, se manifiesta de una forma sobrenatural en la vida de todos los que estaban allí reunidos, la iglesia primitiva. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cada uno escuchaba lo que estaban hablando. Ese día el Espíritu Santo, ese día la doctrina se volvió universal. El Evangelio se volvió universal. Y desde ese día estamos nosotros entendiendo que debemos vivir esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce estos rasgos del carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. Cuando usted lee todos los evangelios, usted encuentra ese fruto en la vida del Señor Jesús. Usted encuentra plenamente las manifestaciones de lo que el Espíritu Santo ha dado. Y fue vivido por el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que tratar lo que dice el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es necesario que usted y yo entendamos, esto no significa, sin embargo, que nunca más volvemos a ver los rasgos de los deseos, de los malos deseos nuevamente. Sí, pero usted en Santiago, vuelvo a hablarles de Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola, que dijo que usted y yo tenemos que aprender a resistir al diablo para que huya de nosotros. O sea que la permanencia en la oración debe ser una constante determinante en nuestra vida. Debemos permanecer en oración. Debemos permanentemente estar orando, porque es la forma de resistir al enemigo y no caer nuevamente en las obras de la carne. Por eso, cuando nosotros leemos el versículo 25, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a mirar lo que tenemos que hacer nosotros en un momento determinado. Dios está interesado en que cada parte de nuestras vidas, no solo espiritual, Él está interesado en todo nuestro ser. Y debemos vivir por el poder del Espíritu Santo y debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. Cada área de nuestra vida, emocional, física, social, intelectual, vocacional, Pablo dice: eres salvo, por lo tanto vive de acuerdo con lo que esta realidad. El Espíritu Santo es la fuente de la nueva vida para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir lo nuevo que tenemos en nuestra vida. Quiero comenzar a dejarles algo para que lo apliquemos, porque este cierre de toda esta serie, yo no sé, pero yo desde que comencé a preparar este tema, comencé a pedirle a Dios que hoy fuera un día muy especial, porque hoy tenemos que entender que comienza en nosotros
comienzan todos los que han escuchado y han entendido lo que Dios ha venido hablando. Hoy comienza algo muy especial en sus vidas. Y ese algo hay que conservarlo. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas espirituales no son pasajeras. Las cosas espirituales se tienen que quedar en nuestra vida. O si no, no hay cambio ni transformación en nuestro corazón. Entonces hemos vuelto la palabra de Dios unas emociones. Entonces, esto me fue de gran ayuda para comprender las siguientes 3 maneras que el fruto del Espíritu Santo nos apunta a Cristo. Yo quiero que usted entienda muy claro esta parte, porque es lo que vamos a vivir y lo que vamos a disfrutar. El fruto del Espíritu Santo describe el carácter de Cristo. Ya les dije arriba, atrás. Y el fruto del Espíritu Santo puede describir el carácter de una persona. O sea, yo quiero que usted me entienda a mí en esta mañana, que si usted es una persona espiritual, su carácter tiene que ser el carácter de Cristo, un carácter espiritual, un carácter no como lo define la gente afuera. Es que yo soy de carácter fuerte. Yo no conozco el carácter fuerte. Yo es que soy de un carácter débil. Tampoco conozco el carácter débil. Conozco lo que produce el pecado y lo que produce el Dios vivo en el corazón de una persona. Yo conozco que el pecado lo vuelve a usted un hombre débil en todos los aspectos de su vida. No es que sea un carácter débil, es que usted es demasiado pecador y no puede superar las crisis del pecado, porque el pecado maneja su vida. Ese es el carácter que usted llama fuerte, porque grita, porque maltrata a la gente, porque dice cosas que no debe decir. Entonces, ¿qué dice? Es que yo soy de carácter fuerte y así me tienen que aceptar. No, mi estimado amigo, usted es un buen pecador que tiene que arrepentirse para poder vivir en el fruto del Espíritu Santo. Por eso, si queremos una ilustración completa, correcta y precisa del mismo Dios, de usted mismo, podemos mirar a Cristo solamente. Si usted quiere ver verdaderamente lo que produce el fruto del Espíritu Santo, tiene que centrarse en el Evangelio. Porque ese fruto del Espíritu Santo vivido en Cristo, la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo, la paz que el Señor transmitía, su fe, su confianza, es lo que usted tiene que vivir y anhelar vivir, porque ese es el carácter que va usted a demostrar. El carácter es la forma como usted vive, como usted hace las cosas. Y entonces usted tiene que mirar que cuando hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios. Por eso, si ustedes se acuerdan, desde hace 5 años, cuando comenzamos a vivir conforme a lo que dice la Escritura, uno de los primeros temas que dictamos en la iglesia fue los atributos de Dios. Porque es que es muy difícil que usted se someta a quien no conoce. Si usted puede sacar tiempo para pecar, tiene que aprender a sacar tiempo para no pecar. Porque esa es la vida del carácter. Usted tiene que quitarse las excusas que tiene en su camino. ¿Por qué no viene usted a tal cosa? No, es que el tiempo, las cosas. No, pero usted tiene tiempo para otras cosas. Usted tiene tiempo para pecar y por eso es que vive tan emproblemado. Saque tiempo para no pecar y vivirá bien en su vida. Y disfrutará del amor de Dios permanentemente en su corazón. Por eso, pensar en el fruto del Espíritu Santo como el carácter de Cristo nos obliga a mirar cada virtud en relación
con las otras y a reconocer nuestras necesidades de que Dios cultive en nosotros cada una para reflejar a Cristo, y no nos llega, o si no nos llegamos al punto que tenemos que llegar. El segundo punto que les quiero dar para que lo recordemos durante, de aquí en adelante, en nuestra vida, es: el fruto del Espíritu Santo nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. Una cosa es que conozcamos el carácter de Cristo, y otra cosa es que ahora tenemos que reflejar el carácter de Cristo. El Señor nos pide que seamos imitadores de Él, que lo imitemos, que seamos santos como Él es santo. Y ese tiene que ser nuestro gran esfuerzo. El autor nos recuerda el llamado que tenemos de parte de Dios a imitar a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que esto significa para nuestra vida. Eso implica dejar de vivir como vivíamos antes de ser rescatados por Él, y comenzar a vivir como un fiel reflejo de Cristo. Hay que dejar de vivir en el pecado. Él nos dice en Efesios 5 que hay que abandonar el pecado para poder reflejar las virtudes de Cristo en nuestra vida. Usted, algo que todos nosotros los creyentes tenemos que quitarnos de la cabeza, es que usted puede ser pecador por la mañana y santificarse por la tarde. O viceversa, porque es por la mañana, ¿a qué hora? Santo en la mañana y perverso en toda la tarde. Eso no es lo que Dios demanda en su palabra. Dios pide que usted sea santo todo el tiempo. ¿Que es difícil? Sí. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: es difícil. A ustedes los van a tratar muy mal, pero entiendan que yo ya resistí todo eso. Ya yo les di ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo que el Señor le dio a los discípulos? Los discípulos, sin darse cuenta, terminaron aceptando lo que Cristo tenía que hacer con ellos, y terminaron pidiéndole al Señor Jesucristo que lo hiciera en sus vidas. ¿Dónde encontraban al Señor en la mañana temprano? Todos decían: oiga, el Señor ya salió, no ha salido el sol y Él ya se fue, y se fue a orar. Y usted dirá: uy, pobrecito, el frío. Y después por la noche llegaban, y entonces encontraban, miraban y decían: el Señor Jesús se quedó allá orando otro rato. Hasta que un día se convencieron que la oración es la que da fuerza, poder y sabiduría. Y entonces le dijeron: Señor, ¿sabe? Queremos una cosa. ¿Qué quieren? Que nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar, porque no sabemos orar, y por eso seguimos con tanto problema y dificultad en nuestras vidas. Por eso Dios no quiso simplemente dejarnos una guía sobre cómo ser mejores personas. Él quiere que nos parezcamos más a su Hijo, quien reflejó perfectamente el carácter que nos describe en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Eso nos lo dejó el Señor. Y eso es lo que quiere que vivamos. En palabras del apóstol Pablo, el fruto del Espíritu Santo es llamado a parecernos a Cristo. El fruto del Espíritu Santo es el que nos llama a parecernos a Cristo. Es el que nos guía para que nos parezcamos a Cristo. Usted cada día debe usted ponerse muy contento, porque que usted pudiera decir cada día: hoy me parezco más a Cristo que ayer. Hoy puedo perdonar más que ayer. Hoy puedo servir más que ayer. Hoy puedo amar más que ayer. Me parezco hoy más a Cristo que ayer. Hoy pequé menos que ayer. A los que les gustan las estadísticas, debería usted coger una hoja y escribir todos sus pecados, y empezar a chulear los que va saliendo, y estadísticamente decir: esta semana tuve resultados.
Y entonces empiezan las curvas y las barras que ustedes están acostumbrados a hacer, los estadistas. Y entonces usted va a decir, no, tremendo, no he hecho nada todavía. Esa es la ventaja de las estadísticas, ver una realidad. Pero usted tiene que mirar que si usted ama más que ayer, usted ha mejorado. Usted ha aceptado que necesita crecer más en el fruto del Espíritu Santo. Por eso vivir de esta manera se puede resumir en reflejar el carácter de nuestro Salvador. Y el último punto que les quiero dejar en este día, me quedan unos pocos minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo para dejar todo completo. El fruto del Espíritu Santo nos rinde al señorío de Cristo. En el contexto del pasaje sobre el fruto del Espíritu Santo, Pablo describe una guerra constante que nos tiene en el centro del campo de la batalla. La guerra entre el Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestra carne es una guerra continua, es una guerra permanente, es una guerra que persiste y es una guerra que tenemos que vencer. Eso suena agotador. Cuando usted ve que eso todos los días esa batalla, eso suena agotador. Pero allí es donde tenemos que empezar a mostrar lo que somos, lo que hemos aprendido en el Espíritu, para poder vivir por encima de todas esas dificultades. Y vuelvo a recordarles, ya para finalizar, ya me queda poquito, pero entonces para finalizar les vuelvo a recordar antes de que se me olvide, que si usted no ha hecho la tarea, tiene que empezar a buscar cada tema de los que hemos dictado semana tras de semana y aceptar que tiene que ponerlo por obra para poder ser santificado y vivir en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. La vida que Cristo ofreció fue diseñada para ser vida en el poder del Espíritu Santo, es vivida en el Espíritu Santo. Lo que Cristo vino y nos enseñó no se puede vivir sino en el Espíritu Santo. Vamos a recordar algunas cosas así rápido. En Mateo capítulo 4 nos cuenta el Evangelio, quién fue el que llevó a Cristo al Espíritu quién fue el que llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó a ese lugar. Usted no se puede quejar porque a usted lo tientan. Al Señor lo llevaron para que fuera tentado, para que pudiera mostrar y resistir la presión que el diablo ejercía sobre su vida. Y enseñarnos a nosotros y dejarnos como estilo de vida el resistir al diablo para que huya de nuestra vida. Porque Él ya lo hizo en Mateo capítulo 4. Nos enseña dos cosas especiales en Mateo capítulo 4. Primero nos enseña que al diablo se resiste con el poder de la palabra, porque la primera vez que lo tienta el diablo, el Señor le contesta con la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda vez que lo tienta el diablo, lo tienta con la misma palabra. Escrito está que si usted se bota desde aquí, su Padre manda ángeles para que no tropiece pie con ninguna piedra. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La forma de resistir al enemigo es con la palabra. Y en la última tentación que le hizo Satanás, el Señor ya se le puso serio. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Fuera, no tentarás al Señor tu Dios. Usted tiene que aprender a resistir al enemigo para poder sostener la vida espiritual que tiene que llevar. Por eso el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a vivir estas cosas maravillosas. Estas palabras me recuerdan que Jesús nos llamó a tomar su yugo e imitarlo, porque Él es manso y humilde y su carga es ligera y liviana. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, Jesús nos llama a rendirnos a Él
y a descansar en su poder. Mis estimados hermanos, amigos en Cristo, comprender correctamente la obra que Dios está haciendo en sus hijos desde el día en que nos llamó de muerte a vida, nos permite descansar aún en medio de esta guerra espiritual, y nos anima a ser fieles en todo lo que nos corresponde. Yo quiero invitarlos a que oremos, y quiero invitarlos a que cantemos y a que le demos gracias a Dios, a que le podamos pedir a Dios que Él nos bendiga de una manera muy especial en esta mañana. Pero esta oración de esta mañana tiene que ir acompañada no de decisiones, porque es que usted muchas veces ha decidido no pecar y sin embargo sigue pecando, o sea que el problema no es de decisión. ¿Estamos de acuerdo? El problema es de cambiar de actitud, ¿ok? Y entonces vamos a pedirle al Señor que podamos cambiar de actitud, que miremos el pecado como es el pecado, para poder vivir en la gracia, porque el pecado nunca le dará a usted bendición ninguna. El pecado lo mantendrá a usted afligido, el pecado lo mantendrá triste, solo. Cuando una persona está sola a toda hora y eso, y todos dicen, no es que él es introvertido, no, es que el pecado no lo deja mover. Usted tiene que aprender a mirar las cosas como son. ¿Sí me entiende? El pecado no lo deja mover. Un estudiante que va a la universidad, y ahí tenemos un profesor que nos puede decir, que entonces se la pasa organizando todo el semestre y llega al final del semestre y se sienta ya deprimido y no se mueve de ahí. ¿Con eso va a pasar la materia? No, ya él cometió un pecado grave, que fue no estudiar, que fue no hacer lo que le tocaba hacer, y por ese pecado va a sufrir el resto de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese cuatrimestre no lo va a recuperar nunca en su tiempo, ni nada. Usted todo lo que pierda hoy no lo recupera mañana. Entonces vamos a decirle al Señor con nuestro corazón, vamos a hablarle a Dios. Vamos, yo los invito a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante, y vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle todos con amor, con fortaleza en nuestro corazón, le vamos a decir a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, solo paz, léelo, paciencia, cántelo benignidad, y vívalo. bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con sus pasiones y deseos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Esta mañana levantamos nuestros corazones delante de ti, oh Dios. Te pedimos a ti que tengas misericordia en nuestra vida. Padre, ayúdanos para poder vivir ese fruto que tú nos has regalado.
ese fruto que tú nos has dado a través de Cristo Jesús para nuestras vidas. Ese fruto que debemos vivirlo para que la paz y el amor tuyo esté siempre con nosotros. Yo quiero invitarle a que usted ore por su familia. Ore por su casa pidiéndole a Dios que usted pueda transmitir con sus hechos este fruto maravilloso. Que usted no llegue a hablar muchas cosas, sino a hacer muchas cosas en su casa. Su familia necesita ver al Cristo de poder que mora en su corazón. Los que somos casados, sus hijos necesitan ver al Cristo que ha transformado su vida. Que nunca se vuelva a oír en su casa: ¿dónde está el Dios a quien usted le sirve? ¿Dónde se encuentra el Dios a quien usted dice amar y de quien usted dice que es poderoso y maravilloso? ¿Dónde está ese Dios? Sino que toda su familia pueda decirle un día: quiero ir donde ese Dios se ha movido en su corazón y ha enseñado a amar sin tener nada que exigir, al que te ha enseñado a servir para poder manifestar el amor de su gloria, el amor de su gracia. Dice el profeta Jeremías que: y yo les traeré sanidad, medicina y curación. Qué hermoso que usted está en este tiempo. Si usted tiene un familiar enfermo, si tiene un amigo enfermo, usted pueda levantar su corazón para orar y decirle a Dios: Señor, necesitamos tu medicina en este cuerpo. Necesitamos tu sanidad en este cuerpo. Necesitamos tu curación en esta vida. Necesitamos que tú actúes de una manera sobrenatural en esta persona, Señor. Nosotros seguimos orando por las personas que nos llaman que tienen cáncer. Por Marcia Brugal. Oramos por Carla Hernández. Estamos orando por Miriam Beltrán en Colombia. Estamos orando por las personas que están permanentemente enfermas por ese cáncer que atormenta sus vidas. Y hoy la palabra de Dios nos dice, nos recuerda lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías: yo les traeré sanidad, medicina y curación. Dígale a Dios que esa persona necesita la sanidad de Él, la curación de Él. La medicina de Él. Clámele a Dios por cada una de esas personas. Pidámosle a Dios que esas quimioterapias que les aplican son tan complicadas y difíciles, Dios, que solamente tú eres el que puedes dar fuerza a un cuerpo para resistirlas. Te pido que tú lo hagas en cada una de estas personas. También tenemos personas que nos llaman para pedirnos oración porque sufren en su alma. Oremos para que Dios bendiga y santifique esas vidas, para que Dios haga milagros entre su iglesia, así como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Señor hacía milagros, el Espíritu Santo hacía milagros a través de los apóstoles, sanaba enfermos, liberaba oprimidos, enseñaba su palabra, sanadora y santificadora. Por eso, Dios, te damos gracias en este momento. Te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor.
y te pedimos que tú te glorifiques de una manera sobrenatural y poderosa en nuestras vidas. Que la bendición del amor de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Benditos, benditos y benditos sois con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios se manifieste siempre en vuestras vidas. Amén y amén.